Mi nombre es Daniel Corlasoli, soy psicólogo licenciado en psicología, con una especialización en psicología educacional hecha en Bélgica, egresado de la Universidad de la República. Comencé a estudiar psicología y conocer al profesor Juan Carlos Carrasco hace 54 años. Empecé recibiendo de él la confianza para integrar los equipos de extensión universitaria. Al principio, como no estaba recibido, en tareas administrativas en el Centro de Orientación y Consulta que la Universidad de la República tenía en La Teja, particularmente la Facultad de Psicología. En aquel entonces se hablaba de Instituto de Psicología del Uruguay, IPUR. Enseguida me permitió pasar a Caraguatá a las misiones sociopedagógicas y allí me encomendó la tarea estadística de evaluar las cantidades de alumnos que habíamos examinado en todas las escuelas de los alrededores. En esa época ya operaba como ayudante honorario de estadística, de la cátedra de estadística. Y esa fue la razón por la cual me encomendó la tarea de cuantificar los casos que encontrábamos en la realidad de Caraguatá en Tacuarembó. Luego me encomendó la organización de la biblioteca del Instituto de Psicología del Uruguay. Era una vergüenza que un instituto que lideraba una licenciatura no tuviese biblioteca. Y lo hicimos. En ese entonces, encargado de las publicaciones del instituto, estaba el licenciado Saúl Pasiuk. Pero cuando uno de sus colegas más queridos fue maltratado, descartado de un cargo al cual se presentó, teniendo méritos suficientes, Saúl Pasiuk renunció. Y al renunciar Pasiuk, Carrasco me encomendó las publicaciones también a mí. Pasiuk tenía una muy buena experiencia en la publicación de la revista de psicoanálisis del Uruguay, de altísima calidad. No hacíamos publicación de apuntes, sino separatas, es decir, partes textuales de textos. Textos que eran imposibles de alcanzar por los estudiantes o porque estaban agotados o por su altísimo precio. Y así sucesivamente. Él me decía, tendrías que ser mi secretario. Yo le decía, yo no vine acá para ser secretario, vine para ser psicólogo. Así que en lo que sigue vamos a escuchar algunas pinceladas sobre la historia de Juan Carlos Carrasco. Si importa, obviamente, la historia un poco de la psicología, yo me voy a detener un poco en eso, ¿no? Es decir, el laboratorio de psicología de la clínica psiquiátrica. Oiga, había clínica psiquiátrica, no había psicología. Se funda el laboratorio en 1948. ¿No? Es primer paso de institucionalizar la psicología en la Universidad de la República. El laboratorio de psicología de la clínica de psiquiatría de la Facultad de Medicina, que funcionaba en el Hospital Vilardó.
Y ahí entramos, Jorge Galeano Muñoz y yo como ayudantes y Mario Berta como director de ese laboratorio. Es muy oportuno evocar la personalidad de Juan Carlos Carrasco en este año en que se cumplen 100 años de su nacimiento. Carrasco nació en la casa de sus abuelos en la avenida Millán, en Montevideo, en 1923, justo frente al Hospital Vilar de Bo, hospital psiquiátrico, cuyos pacientes se acercaban a las rejas y conversaban con los niños y hablaban de sus delirios, y los niños aprendían a tolerarlos. Evidentemente que eso influyó en su vocación posterior por la psicología. Pero él comenzó sus estudios en la Facultad de Medicina, pero no los culminó porque se dedicó enteramente a la psicología. Y en esto fue un pionero. Fue director del Instituto de Psicología de la Universidad de la República. Fue creador de la licenciatura en psicología. Instituyó allí un seminario de estudios universitarios. Pero yo no me voy a dedicar en este momento a la biografía de Juan Carlos Carrasco, que ustedes la pueden encontrar en Google con el nombre de él, añadiendo la palabra Uruguay, Juan Carlos Carrasco, Uruguay. Y es una biografía muy bien hecha. Simplemente voy a destacar algunos chispazos de genialidad, algunos momentos menos conocidos de su historia. Él desarrolló tareas de extensión universitaria propios del Instituto de Psicología, como el Centro de Orientación y Consulta de La Teja, o propios de toda la universidad, como la semana de extensión universitaria en Caraguatá, Tacuarembó. En el Centro de Orientación y Consulta de La Teja me tocó participar activamente, pero no podía testar a los niños porque todavía no había sido como psicólogo, recibido como psicólogo. Era un estudiante de psicología. Entonces me dedicaba a las tareas administrativas, a llevar las estadísticas, a anotar los datos de los niños que venían de todas las escuelas de los alrededores de La Teja. Y a partir de eso, Carrasco me decía: tú tendrías que ser mi secretario. Pero yo no quería ser secretario de Carrasco, quería ser psicólogo. Carrasco había fundado con Mauricio Fernández el Colegio Latinoamericano como secuela de una intención de formar educadores de educación inicial, y las autoridades de la educación no hicieron caso de esta iniciativa que ellos proponían. Entonces lo hicieron por su cuenta y a partir de la formación de educadores en educación inicial fundaron el Colegio Latinoamericano. Carrasco era un hombre creativo, técnica dinámico-expresiva a partir del dibujo y la pintura. En todos lados donde estuvo siempre desarrolló
alguna técnica, siempre sacó alguna conclusión teórica para hacer una nueva herramienta de psicología. Tuvo su secuela del encontronazo con los psiquiatras, porque los psiquiatras habían organizado en el Sindicato Médico del Uruguay una asamblea en la que declararon a los psicólogos como autores de intrusismo psiquiátrico, o sea que se oponían a que los psicólogos pudiesen hacer psicoterapia. Y contra eso hubo que luchar, hubo que hacer otra asamblea, explicar todas las ramas de la psicología que se podían ejercer sin pisar el terreno de la psiquiatría. ¿Cuál es el concepto de salud y enfermedad, no? Si no es el mismo. Si, esto daría para mucho tiempo, para muchas cosas, para mí, mucho que discutir. Pero yo me resisto a tomar así, de entrada, el término enfermedad en psicología y el término de normalidad en psicología y el término, obviamente, de curación o sanación o mejoramiento, ayuda. Bueno, es eso. Y por último, mirá, yo te digo la verdad, es decir, yo creo que yo no me quiero retirar. Hay mucha gente que te ve y te dice, qué bien que estás, che. Yo le digo, bueno, ¿y cómo debería estar? ¿Cómo tendría que estar? Decir, claro, seguro, qué bien que estás. Pero vaya, para un poco, ¿cómo? O sea, lo que quiero decir es que todavía tengo condiciones, tengo posibilidades de seguir trabajando, y yo la facultad no la he dejado para nada, ¿no? Y en la medida que a mí se me requiera alguna cosa, yo respondo rápidamente a eso. Tengo la fortuna de tener un grupo de gente que fueron estudiantes en mi época y que siguen siendo en este momento psicólogos, profesores, decanos. Sí, los 3 decanos que han habido, 4 decanos que han habido, han sido todos, han pasado un poco por la época en que yo era docente. Y bueno, yo qué sé, yo me llevo muy bien con todos, los quiero mucho a todos, en serio, tengo gran afecto por todos. Y bueno, seguir así, yo qué sé, seguir de alguna manera transmitiendo algo en la medida en que uno pueda, ¿no? Pero sigo trabajando en la investigación. Y eso es lo que para mí es fundamental. Yo creo que toda persona que está, ya sea en el ámbito científico como en el ámbito de la educación o en otros ámbitos, interrogar la realidad es una cosa fácil.